Tal amigos? Buen día con todos. Comienza la jornada del día de hoy, viernes 26 de enero, y los mercados mantienen ese tono alcista. Se entregó hace un momento un dato muy importante, que es el índice de precios al productor, el PCE básico, que es la medida de inflación preferida de la Fed. La tasa anual llegó a un 2,9% en el último mes, disminuyendo desde el 3,2 de noviembre y menos, es decir, por debajo del consenso que esperaba un 3%. Es decir, que la inflación cada vez cae más. No solamente la inflación, el índice de precios al consumidor, sino también el índice de precios al productor. Son datos extremadamente buenos. Significa que todo lo que ha hecho la Fed por bajar la inflación, que llegó a niveles del 10% a principios del año pasado, ha causado efecto, ¿no? Y por eso es que los mercados mantienen ese tono alcista, y como acá ustedes pueden ver, el S&P 500 en premercado cotiza nuevamente, ¿no?, con un tono positivo. Y en el caso del Nasdaq, vamos a ver la curva del Nasdaq, ¿no? Está un poquito más retraído. Fíjense que marcó unos máximos el día miércoles. Desde ahí se ha alejado un poco. ¿Por qué? Bueno, lamentablemente una de las empresas tecnológicas relativamente importantes dentro del mercado es Intel. Intel, vamos a buscar acá. Intel entregó sus resultados y no colmaron las expectativas del mercado. De hecho, el beneficio por acción entregado estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado, y las previsiones para este primer trimestre de 2024 son mucho más débiles de lo que esperaba el mercado. Y por esa razón el mercado está castigando a Intel y va a abrir con un gap de más del 10% a la baja. Cerró ayer en $49 y va a abrir hoy en 44. Estamos hablando de más de un 10% de gap bajista. Entonces, este movimiento sí que está afectando al Nasdaq puntualmente, porque Intel es una empresa tecnológica que pertenece al índice Nasdaq. Luego, otra acción que también, vamos a decir, está decepcionando es Visa. Visa cerró ayer en $272, pero sus acciones están cayendo y van a abrir con un gap bajista del 3%. En premercado están 264. ¿Por qué? Porque la empresa informó un volumen de pagos ligeramente más débil de lo esperado en el primer trimestre de 2024, y aumentó además su guía de crecimiento de gastos para el año 2024. Entonces, esta razón es la que está haciendo que las acciones estén moviéndose a la baja el día de hoy. Sin embargo, ¿no? Visa es una empresa que tiene larga data de una tendencia alcista bastante secular. Por tanto, este movimiento correctivo pues realmente no debería preocupar mucho para los inversores de mediano a largo plazo, porque Visa debería ser capaz de recuperar ese ese movimiento de caída, ¿no? Luego también podríamos hablar de lo que está pasando con Apple. ¿Qué está pasando con Apple? Bueno, Apple se ha recuperado un poco en estos últimos días, pero ahora Apple va a renovar sus ofertas en iOS y Safari y en App Store en todo lo que es la Unión Europea. Esto por un intento de cumplir con las nuevas reglas tecnológicas de la Unión Europea. Es decir, en pocas palabras, por primera vez Apple va a permitir en sus tiendas de aplicaciones de terceros en iOS, ¿no? Poniendo fin a su posición como único distribuidor de aplicaciones para iPhone. Ahora los clientes van a poder elegir sistemas de pago alternativos y cambiar el navegador predeterminado más fácilmente. Así que esto es, bueno, positivo para el mercado en general, ¿no? Obviamente no es algo que Apple quiera, pero se tiene que apegar a las normas de la Unión Europea. Cambiando de rubro, podemos ver lo que está pasando con el dólar. ¿Qué pasa? ¿Qué reacción ha tenido el dólar a raíz de este dato de inflación que se ha entregado? Bueno, en los gráficos de 4 horas para la libra esterlina, ¿no? La libra esterlina ayer tuvo unos retrocesos, se apoyó en este punto
que es una línea de tendencia alcista y ha rebotado al alza. Se encuentra en un movimiento alcista de corto plazo que es muy probable que lo lleve a la parte superior de la resistencia que está acá en 1,2780. Ese debería ser el objetivo alcista más cercano para la libra dólar. Teniendo en cuenta que de momento el dólar está reaccionando negativamente, el par podría tratar de llegar a ese nivel. En el caso del euro dólar, el día de ayer también el euro dólar cayó, pero encontró un piso en la zona de 1,0820, ¿no? Y ha empezado a rebotar al alza. Así que es muy factible que el transcurso del día sigamos todavía viendo, ¿no? algún movimiento alcista. Ahora, los días viernes son días muy complicados. ¿Por qué muy complicados? El mercado suele cambiar de estado de ánimo fácilmente un día viernes. Así que hay que tener mucho cuidado también, porque de momento la interpretación que está tomando el mercado a raíz de este dato de inflación es que, bueno, la bolsa sube y el dólar retrocede. Entonces, se ven retrocesos en el dólar, solamente que hay que tener cuidado que los días viernes suele haber un cambio en algún momento en el estado de ánimo, entonces el dólar podría volver a subir. Hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y luego también podemos revisar los gráficos del oro. ¿Qué está pasando con el metal dorado? Bueno, fíjense que la volatilidad del oro se ha extinguido, ¿no? Las últimas velas, miren, son velas de muy poco tamaño, a pesar de que se ha entregado este dato, que es un dato bastante importante, ¿no? Que debería tener un alto impacto en el dólar. En el oro prácticamente no ha tenido ningún impacto. Y en los gráficos diarios se ve cómo estas últimas velas han perdido volatilidad. Cuando se dan este tipo de situaciones, ¿no? Son situaciones en las cuales el precio descansa para luego, ¿no? tomar impulso e ir en una dirección con fuerza. No tenemos claro todavía si esa dirección va a ser al alza o a la baja, pero dadas las condiciones actuales del mercado, parece que es un poco más probable que el precio pueda disparar al alza. ¿Por qué al alza? ¿No? Recuerden de que toda esta previa a los recortes de tipos de interés de Estados Unidos está impactando negativamente en el dólar. Entonces, lo que queda de aquí hasta que realmente Estados Unidos recorte su tasa de interés, que posiblemente sea en mayo, ¿no? Se avisora más, de forma más negativa para el dólar. Entonces, en ese escenario, el oro podría nuevamente no escalar e ir a buscar los máximos históricos que marcó el año pasado por acá. Pero claro, también hay que tener en cuenta que hay muchas otras variables que juegan, ¿no? Y conforme se vayan dando, pues hay que ir analizándolas. De momento, mucha inestabilidad con el precio del oro, no tiene una dirección clara y está en una fase de consolidación de precios. Así que habría que esperar un movimiento más fuerte, ya sea al alza o a la baja, para tratar de tomar una dirección en ese sentido. Bien, amigos, espero que tengan un excelente día y ya nos vemos el día lunes.